Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este video se explicará el ejercicio de simular el llenado de una máquina de gaseosas con una media de 100 y una desviación estándar de 0,35. En esta ocasión vamos a hacer la prueba de hipótesis con Smirnov-Kolmogorov para comprobar si los datos siguen una distribución normal. Para empezar, se debe tener la función análisis de datos. Para el que no la tenga, se dirige al botón de Excel, clic en el botón Opciones de Excel, clic en Complementos. En esta sección, clic en Ir y chuleamos Herramientas para análisis y Aceptar. Y debe aparecerles así: Análisis de datos. Una vez adoptada la función análisis de datos, se procede a generar los números aleatorios que sigan una distribución normal. Nos vamos a análisis de datos. Clic en generación de números aleatorios. Aceptar. Número de variables 1, porque solo deseamos simular una columna de observaciones. Se generan 100 números aleatorios. Es posible utilizar cualquier tipo de distribución, pero para este caso utilizaremos la distribución normal. Los datos con media de 100 y una desviación estándar de 0,35 y que nos genere los números en un rango de salida especificado. El rango de salida de la siguiente forma: le damos a aceptar y ya obtenemos los números, los cuales deben seguir una distribución normal. Seguidamente se deben hallar los siguientes datos: media, desviación, mínimo, máximo, rango, número de datos, número de intervalos según Sturz, número de intervalos según la fórmula de raíz de n y el tamaño del intervalo. Inicialmente vamos a hallar la media. Para ello hacemos Shift igual promedio de todos los números. Enter y nos resultó la media. De igual forma, para hallar la desviación estándar, Shift igual, utilizamos la función desbest de todos los números. Enter y nos resulta la desviación. Para hallar el mínimo, Shift igual, la función min, abro paréntesis, todos los números, Enter y obtenemos el número mínimo. Para hallar el máximo, Shift igual, función max de todos los números, Enter y obtenemos el máximo de todos los números. Para hallar el rango, Shift igual, restamos el máximo número y el mínimo número. De esta forma obtenemos el rango. Para hallar el número de datos, Shift igual, función contar y seleccionamos todos los datos.
Enter y nos dio 100 datos. Para hallar seguidamente el número de intervalos según Sturge, Shift igual y utilizamos la fórmula 1 más 3,3 por logaritmo natural del número de datos. Para hallar seguidamente el número de intervalos según la fórmula de la raíz de n, Shift igual raíz del número de datos, Enter. Para hallar el tamaño de intervalo, Shift igual al rango sobre el número de intervalos. Pero ¿qué número de intervalos utilizar? Si el n es menor que 100, utilizar el número de intervalos por el método de Sturge. Pero si n es mayor o igual a 100, lo utilizo por la fórmula de raíz de n. Enter y obtengo el tamaño de intervalo. Proseguimos a hallar un histograma. Inicialmente el número de intervalos es igual a 10. Para hallar el límite inferior en el primer intervalo, colocamos Shift igual al número mínimo, Enter, y el límite superior, Shift igual al dato mínimo más el tamaño del intervalo, Enter. Para el límite inferior del intervalo siguiente, hacemos Shift igual al límite superior del intervalo 1 y en el superior, Shift igual límite inferior más el tamaño del intervalo. Y se inmoviliza el tamaño de intervalo con la tecla F4. Enter. Y de esa manera generamos todos los límites. Ok. Seguidamente se halla la frecuencia observada. Se debe tener en cuenta que la frecuencia observada es la cantidad de números que caen en su respectivo intervalo. Para ello debemos seleccionar la columna donde queremos se genere el resultado. Shift igual fórmula de frecuencia. Para los datos utilizamos todos los números generados y los comparamos. Punto y coma con el límite superior. Damos Control Shift Enter y luego al finalizar hallamos la suma de esa frecuencia observada y nos da 100. Vamos a proseguir a graficar la frecuencia observada para analizar el comportamiento de los datos. Seleccionamos la frecuencia observada, vamos a insertar gráfica, clip en columna, obtenemos el gráfico y lo movemos a otra hoja. Con clic derecho, mover gráfico, hoja nueva.
Luego vamos a ver la tendencia. Hacemos clic derecho sobre la barra y le damos a agregar línea de tendencia. Y empezamos a observar su similitud con el tipo de tendencia. La exponencial no es, la lineal no es, logarítmica no es, la polinómica sí. Entonces es la que más se asemeja a la polinómica. Listo. Cerrar. A simple vista parece una normal. Seguimos hallando las demás fórmulas. Entonces, para hallar la frecuencia observada relativa, hacemos shift igual a la frecuencia observada sobre el número de datos. Pero inmovilizamos el número de datos con la tecla F4. Enter y arrastramos. Para hallar la frecuencia observada relativa acumulada, se va a acumular todas las frecuencias relativas observadas por el intervalo. Entonces hacemos shift igual a frecuencia observada relativa del primer intervalo para el segundo. Hacemos shift igual al dato que ya obtuvimos más la frecuencia observada del segundo intervalo y arrastramos. Como el último intervalo es de 1, esto quiere decir que lo que hicimos está bien hecho. Para hallar la frecuencia esperada relativa, que representa lo que se espera o lo que se esperaba obtener de esos datos, hacemos shift igual y utilizamos la función disNormal. El dato del límite superior del primer intervalo, punto y coma, luego la media que obtuvimos, punto y coma, la desviación estándar, punto y coma, y la media y la desviación estándar la inmovilizamos con la tecla F4. Y debemos decir que si queremos que se acumule, entonces colocamos verdadero. Enter y arrastramos la fórmula.